Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Hoy Me Sale Azul, un día, pues, mierder, que no queríamos estar aquí, pero aquí estamos para contar lo sucedido. Y lo sucedido que es, pues que jugamos la semifinal de la Final Four contra Betis y perdimos. Y se nos truncó el sueño una vez más y nos volvimos para casa tristes, desolados y decepcionados. Un año más, una decepción más, una tristeza más y nada, ya nuestras espaldas ya más anchas son que una mesa de ping-pong. O sea, lo que un aficionado de Estudiantes lleva encima estos últimos años, estos últimos X años, ponedlos cada uno lo que queráis, eh, yo creo que ya se puede afrontar a cualquier tipo de cosa en la vida porque, madre mía, la resiliencia, esta palabra que se puso muy de moda, la resiliencia, el empaque, el coraje, el aguante, la paciencia y todo que tiene el aficionado de Estudiantes y la aficionada de Estudiantes es tremenda. Volvimos a fracasar, no conseguimos el objetivo. Se compitió en parte, en zonas del partido donde se compitió, entramos un poco despistados. Un ejemplo claro es que en ningún momento de los 40 minutos de partido conseguimos estar por delante en el marcador, siempre fuimos por detrás. Y nada, un equipo veterano, con todo veteranos de la guerra del Vietnam, con mucha experiencia y con mucha calidad, en un partido así nos ajustició, no perdonó, no se puso nervioso y sobre todo nosotros no supimos en esos momentos en los que el aliento del público empujó al equipo y hubo esos momentos en los que faltaba culminar la remontada y estuvimos ahí con varios ataques. No supimos jugar esos ataques, los jugamos fatal y nos fuimos para casa. En la otra semifinal, después de una prórroga, pasó Fuenlabrada por encima de Palencia con un enorme partido de Paul Jorgensen. Y en la final, pues también hubo prórroga y se la llevó también pues la experiencia y la veteranía de los jugadores de primera clase que tenía Betis, que el cansancio no pudo con ellos, pese a que tienen más años que un bosque, y consiguieron ascender. Así que Betis asciende, vuelve a ACB después de 2 años y, y nosotros pues nos quedamos aquí con Fuenlabrada y con Palencia y con el resto de equipos. Hablaremos de todo eso, hablaremos del femenino, donde todavía falta por anunciar alguna jugadora y donde hay una noticia que nos compete, que es que nuestra Paula Sarabia ha firmado con Valencia un contrato, entiendo que de larga duración, y empezará vinculada y relacionada con el equipo de Liga Femenina Challenge, el Paterna. Me parece una opción maravillosa para ella. Yo creo que es una jugadora que ahí en Liga Challenge va a encontrar un sitio para poder desarrollar pues todo el talento que nosotros sabemos y siempre hemos creído en ella. Y bueno, pues es un sitio, esperemos que es muy difícil tener acceso a la primera plantilla en Valencia, muy difícil. Pero bueno, ella tiene esa oportunidad de trabajar en una estructura de élite, de poder, supongo, entrenar muchas veces con esa plantilla y creo que es una opción extraordinaria y nos alegramos mucho por Paula y hablaremos de eso también. Así que nada, ¿qué más vamos a hablar en el programa? Antes de presentar que están aquí Allen y Sergio. Hola, que no os he saludado, perdonad, pero estoy un poco Muy buenas. ahora me decís, estoy contextualizando. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar de futuro, hablaré aquí con Ale y con Sergio y les preguntaré pues sobre qué decisiones creen que deben tomar desde el punto de vista deportivo, continuidad del entrenador, ¿no? ¿Qué entrenadores les gustan? ¿Qué no? ¿Qué jugadores? Vamos a ir posición por posición viendo un poquito qué jugadores bajo varias premisas pueden ser, no digo futuribles en el sentido de información, digo futuribles en el sentido de que nos gustaría a nosotros o nos parecerían jugadores interesantes. Hablaremos de todo eso y bueno, pues un poquito yo creo que hay que hablar un poco de futuro para ver
qué nos depara, porque al final esto es lo que hay. Lo único que tenemos es futuro. Eso es así. Ya el pasado ya no lo tenemos. Así que nada, vamos a por él. Lo dicho, buenas tardes. Por decir algo, Allen y Sergio, ¿cómo estáis? Bueno, pues estamos todavía un poco digiriendo hasta cierto punto lo de los últimos días, pero bueno, hay que seguir. Ujú. Un poco de lo Pues mismo nada. por aquí, yo creo. Sí, Eugenio, lo que sí que quería decir, más allá bueno, elaborar esta fase de duelo casi, porque es un duelo por distintos motivos, ahora los comentaremos, pero bueno, por puntualizar un poco un par de cosas que has comentado, en el primer partido de la semi, el de Palencia-Fuenlabrada, no llegó a haber prórroga. Ah, perdón, me he colado. En el periodo de... Sí, y luego hablabas de que al femenino le quedaba por anunciar un fichaje. En la noticia del fichaje de Jespersen, que es la jugadora que creo que nos faltaba por comentar aquí en el programa, que no hemos comentado todavía porque la semana pasada no lo hicimos, si no recuerdo mal. Bueno, en el comunicado ponía que la plantilla quedaba cerrada, si no me equivoco. Ah, sí, pero sí, yo cuento y no me salen. Pues porque yo creo que son 11 jugadoras y la ficha 12 pues darán por hecho que debe ser una canterana. Voy a ¿Son buscar la 11? noticia en cuestión. Vale. Sí, A mí me estoy salían buscando... 10, por eso te decía. O son 10, espérate. Tenemos solo una extracomunitaria, por ejemplo. Bueno, la frase es: María Jespersen completará la plantilla de las Women in Black de Movistar Estudiantes para la temporada 2025-2026. No, yo Ahora creo que mismo, falta si uno. no me fallan a mí las cuentas, tenemos a Las tengo aquí Juana, todas, si queréis. Stanachev, Juana, Latorre, sí, Topusovic, Jespersen, Bühner, Samson, Wiener, Irati, Ezeibo y Chokran. O sea, 10 Stanachev, ¿no? 10. más Adriana Yada, entiendo. Son 1, 2, 3, 4, Hombre, 5, 6, 7, 8, yo Ada, 9, la 10 y verdad, 11. yo Ada 11. teniendo a Juana, a Isa y a la jugadora serbia que también es base. Yo veo más a Adriana en la posición de 4. Sí, Por eso Adriana digo, yo seguro. creo que es Adriana y a lo mejor falta una, yo creo, ¿eh? Yo ya os digo, son 11, Eugenio. No, son 10 y Adriana 11. A ver. No sé contar. Acabo de contar, ¿eh? Eso que es posible. María Jespersen 1, Juana 2, Cristina 3, Frida 4, Irati 5, Enneka Ezeibo 6, Isla Torres 7, Stanachev 8, Cochrane 9, Samson 10 y Carla Osma 11. Ah, claro, Carla Osma. Sí, es la que me Coño. había dejado. Pues entonces solo una extracomunitaria. Así es. Bueno, supongo que será una plaza que dejen ahí libre por si en algún momento toca reforzar el equipo. Ujú. Bueno, pues ¿y cuántas españolas hay ahí? Pues te lo digo ahora mismo. Juana, Isa, Isa, 3, Osma, Charri, 4 y Echarri. Y Adriana. O sea, 5 con Echarri, 6 con Adriana. Juana... 5 con Adriana, ¿no? 5 con Adriana. Sí. Son vale. Carla, Juana, Irati e Isa. Claro, porque Más Adriana bien. yo supongo que estará haciendo sub y baja de este que no cuenta como cupo. Porque, o sea, cuenta, pero tienes que tener otro. Porque El no puedes tobogán. subir a todos los partidos, Adriana. Claro, Porque si sube a todos los partidos no podría jugar en Junior. así es. Que tiene ese número limitado, todo ese tipo de... En fin. Bueno, pues poco más. Yo pensé que faltaba un fichaje, parece que no. Pues nada, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Sí. Bueno, ya dimos alguna conclusión sobre esto, pero es que, bueno, María Jespersen, para nuestro contexto, yo creo que es una gran jugadora y nos va a aportar muchas cosas. En los partidos que jugó contra nosotros durante la temporada ofreció un gran nivel, con lo cual pues es una pieza muy apetecible para terminar una plantilla, desde luego. Sí. No sé qué pensáis. Sí, bueno, yo creo que la plantilla de este año ha subido un peldañito importante. A ver, lo que hablábamos el otro día, están viniendo jugadoras pues como Samson, como Enneka, jugadoras que han sido importantes en sus equipos este año
y hemos podido competir por ellas y traerlas. O sea, yo creo que es verdad que el nivel está subiendo. Vamos a ver cómo sube el nivel de los demás equipos, pero evidentemente nosotros estamos ya accediendo a un tipo. Hemos pasado de ser el equipo al que nos robaban jugadoras a ser un equipo al que jugadoras, quiero decirte, nos robaban jugadoras que hacían buena temporada a ser un equipo que somos capaces de traer jugadoras que han hecho una buena temporada. Entonces, bueno, vamos a ver. Luego es verdad que falta engrasar todo esto, que todo vaya bien, que todo enganche. Tenemos nuevo entrenador, hay que recordarlo, que eso también tiene su aquel. Pero bueno, yo miro a este equipo con esperanza y con muchas ganas. En general, esto ya lo diré luego, vivo la temporada que viene Estudiantes con mucha esperanza y con muchas ganas. Pero bueno, esto es una cosa personal mía que tampoco tiene mucho que ver con objetividad, es más subjetiva, pero yo la temporada que viene la vivo con ganas de disfrutar y eso, la vivo así. Pues nada, yo creo que vamos a tener muchos programas para poder analizar el femenino, porque ahora viene pues este periodo de barbecho que viene, así que la actualidad manda. ¿Qué sensaciones tenéis? Yo no sé si merece mucho la pena hacer. Yo creo que la gente estará un poco hasta las mismísimas narices de esta Final Four, pero bueno, yo creo que es interesante también que deis vuestra opinión de qué nos ocurrió y bueno, y por qué no salieron las cosas y por qué no pudimos ganar ese partido. Yo he de decir dos cosas, subjetivas totalmente. Vosotros las sabéis las dos. Una, que no me oculto, tenía buenas sensaciones. Yo pensaba que este año la cosa iba a ir bien. Es verdad que me asustaba mucho Obradoiro, pero aún así tenía buenas sensaciones. Y claro, cuando Obradoiro desaparece de la ecuación, yo tenía buenas sensaciones. Yo he de decir que tenía buenas sensaciones. Veía bien al equipo, veía bien a los chicos, a los jugadores, veía bien al cuerpo técnico. Yo no me niego, no voy a tirarme ahora al rollo. Yo ya sabía esto, que nos iba a pasar, que esto pasa mucho, esto pasa y luego todo el mundo lo sabía y todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Yo no, yo pensaba que nos iba a ir bien. Lo digo sinceramente y así se lo transmití en privado a varias personas que lo pueden corroborar. Yo tenía confianza que las cosas nos iban bien. Y luego otra cosa, que también lo hablé con vosotros, yo tenía la sensación de que el partido jodido era el primero. Paradójicamente, porque todo el mundo hablaba, que aquí lo hablábamos, de que el favorito venía del Palencia Fuenlabrada, que eran los dos equipos que más potentes parece que venían y tal. Luego, mira, ha subido Betis. Yo tenía ese pálpito de que el jodido era el primer partido, porque yo tenía el pálpito que si pasábamos ese primer partido a la final no se nos escapaba. Pero no pasamos ese primer partido y hay que reconocer que Betis es que hizo un partidazo y fue mejor que nosotros. Ahora hablaremos de todas las cosas que nosotros hemos hecho mal, os dejo vía libre para que digáis lo que queráis, pero antes de todo eso yo tengo que decir que Betis hizo un muy buen partido. Sí, bueno, yo en cuanto a sensaciones generales, pues bastante en línea con lo que has dicho. Ya pues, me expresé en el último programa, pre-Final Four, yo que había estado muy preocupado por Obradoiro, de repente estaba muy optimista. Y bueno, está claro que mis predicciones no han sido precisamente acertadas. No, las mías tampoco. Sí que decía que lo importante que iba a ser la cabeza, ¿no? en la Final Four, y quizá eso sí se haya notado un poco porque durante el partido, sobre todo, la primera parte es muy mala en general. La segunda parte creo que competimos bastante bien, pero cada vez que tuvimos el momento para intentar cambiar de verdad la dinámica de partido, ¿no? Cada vez que parecía que teníamos esa posesión para meter esa canasta que nos pusiese un poco por delante y nos liberase de la carga mental, todas fueron muy malas posesiones, varias pérdidas, varios tiros muy malos, y quizá ahí nos faltó ese puntito de cabeza que yo que sé, que por ejemplo en los minutos finales de la final, valga la redundancia, del tiempo regular, tanto Hughes como Jorgensen, ahí no les pesa quizá esa responsabilidad,
y sacan adelante esos momentos, ¿no? Y nosotros no los tuvimos, no los supimos encontrar. Porque, Allen, ahora nos cuentas un poco, y bueno, y también lo extiendo a Sergio. Daba la sensación, o por lo menos yo tenía la sensación, no sé si lo compartís, que si esa canasta que nos ponía por delante entra, que si ese momento de partido conseguimos hacer 2 buenos ataques, es decir, daba la sensación que si nos poníamos por delante en el marcador, íbamos a estar muy cerca de ganar, ¿no? Yo tenía esa sensación, pero no lo logramos, no conseguimos. No, no, desde luego que no. Hubo momentos del partido, sobre todo momentos en el tercer, último cuarto, en los que algunas acciones, sobre todo de algunos jugadores que quizá no entraban tanto en el guión, como pudo ser Héctor, que tuvo ahí un tramo de rebote ofensivo, un triple, tal, que te hacía pensar que, pues bueno, esa sensación de decir estamos ahí, este es nuestro momento y demás, y curiosamente, pues ese momento nunca terminó por llegar. Recuerdo varios tiros libres fallados, estando uno abajo, empate, canastas debajo del aro, canastas más sencillas falladas que hicieron pues que no ganásemos el partido. Es un poco de perogrullo, pero al final es algo psicológico, ¿no? Ir tantos minutos por detrás en el marcador y no terminar de culminar la remontada en un deporte como este, pues suele ser duro, sobre todo porque en algunas de esas situaciones esa canasta fácil o ese tiro libre que fallaba se acababa en triple rival en la siguiente jugada, ¿no? Entonces eso psicológicamente pues era duro. Algunos de esos triples sí que fueron defendidos, pero yo creo que es un equipo Betis que si le dejas entrar en ritmo pues te machaca y al final creo que no sé si fue el porcentaje 13 de 27 o algo así. Entonces un equipo que llega así al 50% pues es muy duro de batir con los jugadores que tiene. Y luego para mí hay una segunda clave, y es que si en los vídeos o en el vídeo que subimos la semana pasada hablábamos de que igual esa serie contra Cartagena que se largó con jugadores veteranos como Renfro, como Benite, podía servir para que llegasen más justos o peor físicamente a esas semifinales, pues a mi parecer yo creo que ellos llegaron mejor que nosotros, o al menos ese inicio de partido, en mi opinión, se notó mucho que ellos venían de jugar el fin de semana pasado con ritmo de competición y nosotros llevábamos 2 semanas parados. Y no solo tengo la sensación de que eso se vio en nuestro partido, sino que en el partido del domingo, el que jugaron contra Fuenlabrada, también el Betis empezó jugando mejor que Fuenlabrada. Y yo creo que era una cuestión de ritmo y de venir ellos de donde venían. Entonces, pues bueno, al final eso que podía ser un factor que podría ir en su contra, yo creo que terminó beneficiándoles bastante. Sí, la verdad es que hubo ahí un par de triples de Svetkovic que no estuvieron del todo defendidos. Bueno, hubo situaciones que no. Bueno, pues al final yo es que estoy con una sensación de decir, bueno, pero si es que tampoco es cuestión de, pues fue un partido que ellos fueron mejores y que nosotros no estuvimos. Es verdad que da mucha rabia que es una vez más partidos decisivos, una vez más Final Four y que el equipo no responde, no, o por lo menos no está al nivel que tiene, ¿no? Que debería tener. También es verdad que, bueno, ha habido mucha igualdad. Todos los partidos se han resuelto por muy poquitas cosas, detalles, y el problema es que nosotros empezamos muy empanados, muy empanados. Quiero decirte, Mark Hughes nos mete sus primeros ataques, es un 3 de 3 en triples de Mark Hughes, que sinceramente eso yo no sé. Me puso de los nervios. Pero bueno, sí, Sergio de Fe, que estaba a mi lado, es verdad que lo vimos juntos, sí. Tuve momentos como de plop, momentos de subidón. Una cosa buena que hay que decir, el ambiente, a ver, nuestro ambiente, cómo estuvo la afición, esa energía, esos momentos. Por eso digo que había esa cosa que parecía que si en ese momento nos ponemos por delante, yo creo que tal. El ambiente en ese sentido, porque en otro sentido, y aquí abro un paréntesis, qué penita da ver un partido así y la mitad del estadio vacío. O sea, y en la final igual. O sea, señores de la federación, denle una vueltita a esto. No, es una pena ver unos partidos así tan importantes con media cancha vacía. O sea, pero bueno, cierro paréntesis. No sé, yo es que no sé qué más hablar de este partido porque
no sé, yo creo que lo que queráis vosotros hablar y decís y a partir de ahí empezamos a analizar un poco la situación del primer equipo masculino, cómo queda y lo que viene adelante, ¿no? Vuestro punto de vista, no sé, lo que queráis. Yo sí quiero decir una cosa rápida, si me dejas, Sergio, y bueno, es una pequeña reflexión. ¿Rápida, Allen? ¿Rápida, seguro? Sí, rápida, rápida. ¿Que te Bueno, conocemos? sí, pero yo creo, yo sí que quería decir que, bueno, he leído comentarios muy variopintos de muchísima gente, pues eso, que siente mucho al Estu y pues muchos de ellos también pueden ir pues un poco por frustración, por el duelo que me mencionaba antes, por todo lo que llevamos vivido en los últimos años, pero también he visto algunos comentarios de esto ha pasado porque hemos echado a Pedro Rivero. Entonces, ese es un comentario El que... año pasado en la Final Four nos fue bastante mejor con él. No, bueno, eso podemos ahondar más en eso o no, pero por mantenerlo simple, yo creo que es como si yo viniese aquí y si el resultado hubiese sido al revés, si hubiésemos ascendido, como si yo hubiese venido aquí y hubiese soltado que hemos ascendido porque hemos echado a Rivero y hemos fichado a Lezcano. Yo creo que, pues bueno, hay que ser coherente, ¿no? Con lo que uno piensa. Y si puede, y si piensas que con Rivero hubiésemos ascendido, pues mira, es tu opinión y la respeto al máximo, pero no sabemos lo que hubiese pasado. Entonces, lo que sí sabemos es que a día de hoy, pues bueno, hemos estado con Lezcano, hemos estado muy cerca de conseguirlo, porque esa es mi opinión. Yo creo que hemos estado muy cerca. Y al final este tipo de partidos se deciden por detalles. Yo creo que los tres que estamos aquí podemos estar de acuerdo en que ha sido probablemente la Final Four y la temporada de primera fe más igualada de la historia de la competición. Quizá no tanto por el nivel de San Pablo Burgos, que ha sido arrollador, pero sí en el resto de la liga. Si me dices que hubiese ascendido el Fuenlabrada, me lo hubiese creído. Si me dices que hubiese ascendido Palencia, me lo hubiese creído perfectamente. Y lo que decía es que nosotros estuvimos a un par de jugadas, a una canasta psicológica de ponernos por delante y pensar en qué hubiese pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que reducir en análisis a no hemos ascendido porque echamos a Pedro me parece demasiado simple. Y yo creo que aquí hay varios aspectos más involucrados. Pero bueno, si hay gente que piensa eso, de nuevo, como ya dije en un hilo que hice en Twitter, lo respeto, pero yo creo que no es el análisis al menos más acertado o al menos el que incluye todos los factores que ha habido involucrados en lo sucedido este fin de semana. Hombre, yo creo que es una opinión, aquí lo hemos dicho, bueno, yo lo he dicho muchas veces, el tema de los entrenadores, yo creo que cuando los entrenadores llegan a un cierto nivel, a alto nivel, pues bueno, ya es un tema de gustos de la propuesta de cada entrenador y no solo de la propuesta deportiva, sino bueno, de su propuesta de cómo se relaciona con los jugadores, de su propuesta bueno, de lo que es un gestor de grupo y un entrenador. Hay gente que es más de Pedro Rivero, otros son más de Luis Gil, aquí muchas veces hablamos de entrenadores que a nosotros nos gustan, de entrenadores que no nos gustan, y eso no quiere decir que unos sean mejores que otros, sino que unos tienen un nivel y otros tienen otro. Pedro Rivero estuvo aquí, no consiguió la Final Four del año pasado, este año fue como fue, llegó Lezcano, pues es que no tiene mucho más misterio. Yo luego lo hablaré. Yo creo que un entrenador extraordinario que me gustaría que estuviera que volviera a Estudiantes es Diego Epifanio y no consiguió la Final Four, la primera que estuvimos, ¿no? Yo puedo decir, es que si ese año en vez de Javi Rodríguez viene Diego Epifanio, hubiéramos subido. Bueno, sí o no, yo qué sé, es que no se sabe. Lo importante, a mí había una cosa que has dicho que me ha gustado, que es ser coherente. O sea, que decirte, yo creo que es totalmente válido que haya gente que pensara que no debían haber echado a Pedro Rivero y que Pedro Rivero hubiera llevado a este equipo a ascender. Lo que no me parece coherente es que la gente que estaba pidiendo que echaran a Pedro Rivero y que decían que era muy tarde ya echar a Pedro Rivero porque había que haberle echado de lo malo que era mucho antes, ahora diga que con Pedro Rivero hubiéramos ascendido. Porque ahí hay una falta de coherencia que es difícil tomar en serio o analizar una situación cuando ves que no hay
cierta coherencia en el discurso, ¿sabes? Porque lo digo porque eso me ha pasado, quiero decirte, a mí me han llegado mensajes y gente que me estaba dando la turra con que Pedro Rivero no tenía que haber sido renovado, que Pedro Rivero no tenía que estar en este equipo, que a Pedro Rivero habría que echarle, que tal, que no sé qué. Y luego después te viene y te dice, esto pasa por haber echado a Pedro Rivero, que se tenía que haber quedado. Bueno, entonces, claro, yo me quedo así y digo, miro a esta persona y digo, pero esta persona es consciente él es consciente de esto, de que, pero a lo mejor no son conscientes estas personas. También te digo que los seres humanos estamos llenos de contradicciones y bueno, pues puede pasar y nos puede pasar a cualquiera. Pero bueno, ¿hablamos de futuro? Hablamos, venga. Empezamos con entrenadores, hablamos de futuro con entrenadores. Yo he establecido aquí una lista, podéis vosotros meter más si queréis, pero es una lista que no está al tuntún, está basada en entrenadores, primero y más importante, que están libres. O sea, que decirte que están disponibles, eso lo primero. Segundo y más importante, que tienen un nivel alto. Y tercero y más importante, muchos de ellos, no todos, hay algunos que he metido simplemente por estos dos tipos de cosas. Dos sobre todo, ahora lo diré, dos los he metido pues por la buena campaña que han hecho con sus equipos, llegando a Final Four y eso. Y casi todos están también por otro motivo, porque son entrenadores de los que vosotros alguna vez habéis hablado aquí, habéis hablado bien y los habéis postulado como opciones. Y bueno, pues me gustaría que hablaréis un poco de ello o que sacáramos una terna de estos, o si queréis vosotros incluir alguno, me lo decís, ¿no? Yo, por supuesto, el primero que he puesto es Nacho Lezcano, que ya está con nosotros y, por supuesto, tal. Luego he puesto el que acabo de decir antes, Diego Epifanio. Jordi Juste, que habéis hablado muy bien de él durante muchos años. Y luego otro un poquito, a lo mejor más desconocido para la gente, no para vosotros ni para nosotros, porque ya se ha hablado en este programa de él muchas veces. Habéis hablado de él varias veces en este programa, los fieles seguidores que nos veis y tal. Lo sabréis, que es Israel González, que es el entrenador que estuvo en Alba Berlín. Que bueno, tú, Allen, lo has sacado alguna vez a colación. Sergio, tú también has hablado muy bien de él. Cuando salió del Alba ya comenté que, bueno, además fue un momento en el que nosotros habíamos despedido a Rivero y de momento no se sabía. No, fue antes. Yo creo que él salió de Alba antes. Fue cuando la temporada de... A lo mejor me engaña la memoria, pero creo que la primera vez que salió ese nombre aquí fue en la temporada de Javi Rodríguez. Puede ser. Creo. Ahora damos más contexto, pero termina tu lista. Y luego he añadido pues a dos entrenadores que, bueno, experiencia tienen de sobra. Alguno hemos hablado aquí alguna vez de él y que han hecho muy buena temporada con sus equipos, que son Tony Ten y Luis Gil. Si queréis empiezo yo. Venga. Y luego ya Dale. decir vosotros. A mí, no me oculto, me encantaría y creo que la mejor opción para el año que viene, si no continúa Nacho Lezcano, que creo que es una opción perfectamente factible y normal, creo que ha hecho muy buen trabajo, creo que es un entrenador extraordinario, de hecho creo que es, junto con el que voy a decir, pues el mejor entrenador que hemos tenido, o que a mí más me ha gustado en LEP. Si no sigue Lezcano, que para mí es una opción perfectamente buena, muy buena, o sea, me parece que Nacho Lezcano siguiera me parecería una buena noticia, lo digo así de claro. Mi favorito sería Diego Epifanio. Yo creo que Diego Epifanio tiene varios ascensos, ascendió con Breogán, ha ascendido con Coruña, ha quedado libre, creo que es una oportunidad de mercado extraordinaria, conoce la casa, conoce nuestra gente, conoce el club, me consta que estuvo encantado aquí y que no de él directamente, pero de gente que le conoce, me ha llegado además por varias fuentes, que él estaría encantado de volver, que tiene esa, no espinita, pero que tiene esa cosa de ascender a Estudiantes, porque estuvo muy a gusto aquí, porque estaría encantado de volver. No tuvo la oportunidad de empezar una temporada y yo creo que Diego Epifanio para mí, por gusto mío personal,
y calidad de entrenador sería la mejor opción. Y la continuidad de Nacho Lezcano. A partir de ahí, Jordi Juste, yo es que no le conozco tanto como vosotros. O sea, entonces me cuesta. O sea, no es que no me gusta hablar de lo que no sé. Entonces, no tengo el conocimiento necesario como para hablar de Jordi Juste, y me pasa lo mismo con Israel González. Entonces, de estos espero que habléis vosotros. Toni Ten creo que ha hecho una gran temporada. A lo mejor en esto me podéis ayudar, pero es un entrenador que desde que está en Castellón ha sonado mucho, tal. Muchas veces hablábamos aquí del departamento de marketing de Toni Ten, porque siempre ha estado ahí sonando. Y yo creo que también tiene que ver con que él alguna vez se ha declarado aficionado de Estudiantes, ¿no? O algo así, me Y es suena. Ahora me ayudáis. Él es muy de Estudiantes. Sí, ¿no? Sí, ¿ves? Eso. Por lo tanto, pues es una opción que después de la que pongo, a mí me parecería muy bien. Creo que es un entrenador que conoce la categoría. Creo que es un entrenador que tiene además cierto impulso, cierto tal. Bueno, y creo que es un entrenador que, si bien hacía unos años no me parecía que estuviera, creo que ya es un entrenador que ya ha madurado, que ha cogido ya pues este proyecto de Fuenlabrada de 2 años y ha trabajado muy bien con él. Ha estado, yo creo que es un momento en el que, oye, pues perfectamente. Y luego Luis Gil. A ver, yo no voy a decir nada sobre la categoría de Luis Gil, que está contrastada a más no poder. A mí no es un tipo de entrenador que me entre por los ojos. Lo voy a decir así, claro. A mí no me gustaría Luis Gil por cómo, pues, su manera de jugar, por cómo él entiende el baloncesto. Creo que es un estratega extraordinario, porque lo es. Es un estratega extraordinario. Creo que defensivamente es un entrenador que, bueno, que se nota el trabajo que viene de Scariolo, que se nota el trabajo que viene de probablemente ser muy responsable de hacer un trabajo específico de defensa con la selección española, y por supuesto de una categoría por descontado. Pero, oye, lo que hablábamos, ¿no? De gustos y de tal, yo no creo que sea lo que necesitemos en este momento, ese tipo de baloncesto para enganchar a la gente, para... no sé, no lo acabo de ver, no sé vosotros. Así que nada, os dejo un poquito libre albedrío, que habléis vosotros de estas situaciones que he puesto y de si queréis añadir algún nombre. ¿O le das tú, Allen? como quieras, Sergio. Venga. Y os pido Vamos. ayuda, los que tengáis más conocimiento sobre Jordi Juste e Israel González, pues que nos digáis un poquito más y que me digáis qué opináis, si estáis de acuerdo o si no, si lo veis o no lo veis. Bueno, eso de todos los Sí, que hemos hablado. yo iba a decir que por primera vez desde que estamos en LEP, bueno, yo creo que hay una variante importante a tener en cuenta, y es que, bueno, es la segunda vez, digamos, que tenemos, bueno, casi la tercera, ¿no? Porque el primer año estuvo Íñigo de la Villa y luego estuvo Pancho Hasen y ahora tenemos a Alberto Ortego, ¿no? Sí que creo que, parafraseando o cambiando un poco la frase que iba a decir, que es la primera vez que tenemos un director deportivo que tiene amplia experiencia en la materia, porque sí que es cierto que Íñigo de la Villa había sido coordinador de cantera, pero en cuestiones de primer equipo y de mercado europeo, pues quizá tenía menos experiencia que lo que tiene a día de hoy Alberto Ortego. Es cierto que Alberto Ortego no tiene tanta experiencia en el mercado de jugadores masculino, pero lleva unas semanas en el cargo, unos meses, e imagino que habrá estado trabajando a destajo para tener un plan de cara a lo que viene, ¿no? Entonces, más que nada por el perfil y el conocimiento que tenemos de la manera en la que trabaja con el femenino. Con lo cual, habiendo tenido la situación que hemos tenido este pasado fin de semana y la situación en la que nos encontramos ahora, lo que está más que claro es que él tiene una lista de entrenadores y a día de hoy pues estará trabajando en decidir y seleccionar cuál será el entrenador. Además, hay que decir, además lo hemos visto con el femenino, que es un tipo que suele tener las plantillas formadas bastante pronto. Es decir, terminó Liga Femenina hace mes y pico y ya tiene la plantilla completa para la temporada que viene.
Además de que se dio la situación de que pagaron cláusula por el entrenador que tenía el equipo femenino y la semana siguiente había ya anunciado un nuevo entrenador, con lo cual lo que no creo que va a suceder es que se vayan a demorar las cosas demasiado en el tiempo. Es decir, A ver, yo he de decir una cosa, pequeño paréntesis con respecto a esto, porque son matices, que decirte, yo sé, porque lo sé de primera mano, que en el equipo femenino prácticamente desde abril Alberto ya está trabajando, ya está hablando, ya está negociando, ya está tal. Por lo tanto, hay un margen tremendo y por eso las plantillas, pero vamos, fundamentalmente porque tiene que hacerlo así, porque si no es que no hay manera, es que así funciona el mercado. Pero es verdad que aquí en el masculino, aunque él hubiera pretendido o quisiera trabajar Los con esa tiempos antelación, se claro, son marcan de otra distintos forma. y sobre todo porque hasta hace 2 días no sabíamos en qué categoría íbamos a estar y eso cambia y, mucho todo eso. y lo que quería llegar es que, pese a que es cierto que los tiempos son diferentes y obviamente las negociaciones se demoran más en el tiempo porque, pues bueno, hay situaciones con jugadores que intentan otras ligas o que intentan ACB y te piden que les des un tiempo, pero lo que quería ahondar un poco es en el perfil de director deportivo que tenemos esta temporada, ¿no? Que pese a que no supiésemos dónde íbamos a estar, sí que es cierto que él en una entrevista antes, creo que fue en AS con Pinilla, o no recuerdo dónde ahora mismo, él decía que tenía un plan para tanto como si ascendíamos como si no. Entonces, bueno, nosotros vamos a elucubrar aquí un poco sobre qué entrenador nos gustaría, pero yo creo que él puede tener bastante claro qué es lo que quiere a día de hoy, ya sea que Lezcano siga o que no. Pero más allá de un nombre, y por ir al grano un poco con lo que yo quería decir, más allá de un nombre de un entrenador u otro, yo creo que lo que hay que hacer es ser consecuentes con el estilo de juego que uno quiere plantear, porque este año es cierto que Pedro Rivero ha sido el entrenador, no había una figura de un director deportivo, esto es así. Los fichajes, pues los consultaría mucho con Rivero, pero empezó la temporada y había ciertos perfiles de jugadores que no encajaban de todo con el estilo de juego de Pedro Rivero. Un estilo de juego en el que en ataque pues, se basa mucho en uno contra uno, jugadores que tomen decisiones lo más rápido posible y entonces, claro, con Rivero, pues jugadores como Granger, Joaquín Rodríguez y Devin Smith han funcionado muy bien. Sin embargo, Cristian Díaz, por ejemplo, no funcionaba. No digo que después haya funcionado tampoco, ¿no? Porque al final su temporada ha dejado mucho que desear. Es un ejemplo. Pero, por ejemplo, Francis Alonso, esta segunda temporada con Pedro, y mira que el año pasado funcionó bien, pues este año no ha funcionado bien a la hora de tener que gestionarse sus canastas por sí mismo. Entonces, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que tuvimos un entrenador a principios de año cuya plantilla no casaba los 12 jugadores con su estilo de juego y luego cambiamos de entrenador a mitad de temporada y los jugadores que funcionaban con el otro entrenador pues dejaron de funcionar con este mientras este intentaba que el resto de la plantilla estuviese involucrada en el juego de ataque, ¿no? Por poner uno de las pegas o de los problemas que hemos tenido. Entonces, para mí, antes de elegir un entrenador, lo que hay que tener claro es la idea de juego que se quiere tener y fichar pues, los que hagan falta, los jugadores necesarios para llevar esa idea de juego. A partir de ahí, ¿qué entrenador me gustaría? Pues bueno, esto es lo que llevamos comentando este quinto año, estas 4 temporadas, va a ser nuestro quinto año que llevamos aquí. Yo creo que hay ciertos factores que te acercan mucho al ascenso y uno de ellos es tener un entrenador que tenga experiencia en ascensos y que tenga mucha experiencia en la liga, que sea aprobado, y luego pues tener unos jugadores en la posición de base y en la de pivot que sean diferenciales. Entonces, de los nombres que comentabas, pues bueno, desde luego creo que Lezcano, que si es el Lezcano, sería una opción interesante, porque yo creo que es uno de los entrenadores más probados en esta categoría y de hecho creo que si no sigue Lezcano aquí, pues va a acabar en el Obradoiro, en el Palencia o en Bueno, el es equipo verdad, que eso no lo hemos dicho, que bueno, que nos consta que en Santiago están como locos por Nacho Lezcano, eso es así, o sea, Obradoiro lo tiene como su primer objetivo. Y así por es. algo será, evidentemente, porque Obradoiro evidentemente no quiere fallar este segundo año.
Entonces creo que si le hemos dicho o no hemos tenido en cuenta que Lezcano pueda ser el entrenador que siga la temporada que viene, es que quizá queremos hacer otro tipo de baloncesto diferente al que él tiene en mente, ¿no? Entonces, en ese caso, pues bueno, algunos de los nombres que has comentado, pues me parecen interesantes. Yo estoy de acuerdo en que Epi sería la opción ideal por contexto y por tipo de juego que puede mostrar. Pero también es cierto que otros dos de los nombres que hice son interesantes y bueno, decías el de Israel, creo que es un entrenador que casaría perfectamente con la filosofía de este club. Recordemos que era asistente de Aito García Reneses y ha heredado mucho de su idea de baloncesto y yo creo que podría confiar en los jóvenes. Y luego, pues bueno, yo creo que la temporada de Tony Ten ha demostrado que nos ha hecho tragarnos nuestras palabras, porque el año pasado comentábamos que no nos gustaría la opción de Tony Ten porque era un entrenador que no se había probado al más alto nivel de la categoría y yo creo que este año ha resuelto todas las dudas que podía haber respecto a si puede entrenar a un equipo de los de la parte de arriba, porque recordemos que antes solo había entrenado a Castellón y lo único que había conseguido era clasificarles para el playoff. Entonces, en mi opinión, le faltaba un poco de rodaje en un contexto más competitivo y yo creo que este año ha demostrado Esto que que lo ha dice podido. Salen, claro, esto que dice Salen es por uno de los motivos por los que yo, es verdad que también hay un motivo de que no conozco mucho a Jordi Juste, pero es uno de los motivos también por los que yo no le pongo dentro de mi top de favoritos, de mi 3 de favoritos, que son Lezcano, Epi y luego pues o Tony Teno, Israel González, Israel González por lo que vosotros me habéis hablado siempre de él, ¿no? Porque, pues por lo mismo que hablábamos de Tony Ten, ¿no? Porque yo creo que a Jordi Juste todavía le falta enfrentarse o poder coger, sobre todo para un equipo como nosotros que tenemos a no ser que también queramos hacer un proyecto a largo plazo, etc, que ese es otro tema. Pero bueno, entonces, perdona, que te he interrumpido. Hablabas de Lezcano, hablabas de Epi, Tony Ten, y ahora ibas a hablar de Israel, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Cuáles bueno, eran tus tres? Tu top probablemente 3? si hiciésemos un tier list de estos que se hacen en Estados Unidos con jugadores normalmente o entrenadores, ¿Cómo se nota que pues es bueno, yo profesor de creo que inglés, los más. Sí. No, pero iba a decir que probablemente los más contrastados para lo que queremos conseguir, que es ascender, pues probablemente sean Lezcano y Epi, los que mejor pueden o los que más cerca pueden estar de llevarnos a ese objetivo, ¿no? A priori. Luego, si queremos arriesgar, yo creo que bueno, ha llegado un momento en el Estu a día de hoy que tenemos jugadores jóvenes muy aprovechables. Yo creo que Giovanetti lo ha estado demostrando en Palma, que merece una oportunidad. Ahora El hablamos final de de temporada. jugadores. Ahora hablamos de jugadores Sí, después. pero me refiero, lleva una conexión, ¿no? Yo creo que igual Israel González no está tan probado en lo que es la primera FEB y vete tú a saber si de verdad se quiere Bueno, pero meter él en ha esta entrenado en categoría. primera FEB, ¿eh? Porque yo para hacer esta lista he estado mirando todo eso y él ha entrenado en Ajá. primera FEB, ¿eh? Pues Que entonces me he colado yo ahí. estuvo hace varios años, pues lo digo porque yo, para elaborar esta lista, he estado, de los que no conocía, he estado mirando y es verdad que Israel, antes de ser asistente de Aito en Gran Canaria y de irse con él a Berlín y tal, estuvo entrenando en primera FEB. Pero bueno, perdona, sí. No, iba a decir bueno, que un entrenador de ese perfil yo creo que sería el ideal para el Estu y yo creo que en los últimos años no lo hemos, desde Ocampo probablemente incluso, y me estoy remontando a 2015, no hemos tenido un perfil de entrenador de ese tipo y me parecería muy interesante que por una vez viésemos algo de ese calado. Y luego, pues como decía, ¿no? Depende del grado de exactitud o de certeza que quieras. Mi favorito, me encantaría que Israel viniese y contase con estos jugadores que comentaba, Héctor, Adams, Giovanetti, de manera importante, que les mejorase, ¿no? Para llegar a un final de temporada donde nosotros, con algunos jugadores de calidad, ya hablaremos de plantilla y demás, pudiésemos llegar a un contexto competitivo de poder ascender, ¿no? Si queremos más certeza, pues Epi o Lezcano serían perfectos y luego, pues Tony Ten, yo creo que se está ganando a pulso estar en ese escalón o al menos estar un poquito por debajo, en mi opinión, todavía,
pero sí que se ha acercado un poquito a eso. Así que bueno, si la respuesta a la pregunta sería que probablemente mi favorito sería Israel por ver un poco algo diferente. También le tengo mucho respeto a Jordi Juste, creo que es un gran entrenador, pero también me falta un poco de certeza respecto a competir en contextos más competitivos. Entonces, yo creo que iría un poco por ahí, ¿no? Primero Lezcano y Epi a nivel de certeza, luego Tony Ten, luego Jordi Juste y luego como deseo diría Israel González. Bueno, pues muy bien. En Lobos Cantabria estuvo de ayudante y luego estuvo de primer entrenador y de preparador físico, según he visto también. Haciendo Sí, ahí triple labor. entró, si no me equivoco, como preparador físico y entrenando en la cantera, fue segundo del equipo y la última temporada en la que estuvo allí despidieron al que era el primer entrenador y él fue el segundo hasta que al año siguiente se fue con Aita Branca. Ujú. Sergio, te toca. ¿Quieres añadir a alguien a la lista? ¿Quieres de aquí, de esta lista que he elaborado un poquito de aquella manera, sacarías tus favoritos o tienes otros? Pues si quieres paso un poco por la lista y luego Venga, tiro algún nombre. venga. Yo, empezando por Lezcano, mi sensación es que no va a haber continuidad. Personalmente, bueno, lo hemos hablado aquí varias veces, a mí me parece un muy buen entrenador para Primera FEP y es verdad que igual poniéndonos a ver este último partido, pues hay decisiones que Hay te puedes hay poner a cositas, ¿no? señalar, pero bueno, entiendo que también ha sido un escenario bastante difícil y me parece un entrenador serio, me parece un entrenador sólido. Me parecería una decisión comprensible que él continuase. Lo entendería más, por ejemplo, que la continuidad de Rivero el verano pasado. Sí, que tú he de decir que en su momento lo dijiste también, que no veías clara la continuidad de Pedro Rivero, o sea, es así. Ahora, pasando al resto de candidatos que comentas. Creo que Epi está también en ese nivel de entrenadores que han demostrado que son garantía de estar arriba en esta liga. Creo que es un entrenador magnífico, que en esta competición además domina mucho todos los registros, que además yo creo que pese a cómo acabó aquella temporada, dejó bastantes buenas sensaciones generales en el club, en la afición, etcétera. Y por esa parte, la verdad es que me parece un candidato bastante fuerte y me parecería una buena decisión. Desde luego es una noticia que si se da, a mí me va a parecer positiva. Habláis también de Tony. Bueno, para esto lo comentabas tú un poco, Eugenio. Lo primero que hay que saber es un poco cuál queremos que sea el proyecto también, ¿no? No solo a nivel estilo de juego para el año que viene, sino a nivel de metas un poco en el medio plazo. Va a ser otro equipo de intentar sumar la plantilla con más suma de nombres que podamos para ir con todo a por el ascenso. Vamos a pensar en un proyecto un poco más de medio plazo que pueda incluir más a gente joven. Bueno, pues esa es la primera decisión. Y quizás sobre todo, si pensamos más en este segundo escenario, no porque Tony no sea un entrenador competitivo, al final creo que aunque este año de Fuenlabrada me parece muy difícil de repetir, me parece que al final el equipo está un poco por encima de su realidad en cierto sentido. Y de sus circunstancias. Claro, sobre todo por todo lo que ha estado ocurriendo más allá de lo deportivo. Entonces creo que también el listón de esta temporada es muy difícil, pero es un entrenador competitivo para la categoría. Pero bueno, tiene además esa parte, ¿no? de ser un entrenador muy cercano al club, muy identificado con el club, que si optamos por un proyecto en el que esa parte pese más, pues bueno, puede ser un nombre que me parece bastante lógico que se considere. Y en cuanto a Gil, yo creo que también un poco en línea con lo que decíais, a mí
en lo suyo, restringiendo lo suyo al trabajo que hace con la selección, me parece que es élite, con ese papel un poco de fútbol americano de entrenador y organizador de las defensas. Creo que es un hombre que al final tiene bastante impacto en los éxitos que haya conseguido la selección mientras él estaba ahí. Pero como primero, no es el nombre que más me emociona, sobre todo pensando en darle un papel también a gente más joven. Entonces yo entiendo que ¿Cómo es se que nota, Sergio? al final yo vengo de donde La vengo, ¿no? cabra tira al monte. ¿Cómo se nota que tú, que vives de los jóvenes y del scouting, de lo que es tu lugar, pues miras bajo ese prisma? Es que es normal. Sí, y obviamente puedo entender que sea un nombre que se contemple porque su temporada es muy buena, y es eso, tiene un bagaje con el que es difícil competir, eh, pero no sé si es el perfil, más que cuestión de nivel. Yo tengo dudas en ese sentido, en cuestión de perfil. Creo que de los que encajan en ese sentido, de los que estamos hablando, en ese sentido igual, es el que menos me encaja. Mm. Yo ni me mencioné al final, o sea, joder, para que os hagáis una Sí, idea. sí, o sea, Allen ni lo ha contemplado, o sea, eso ya te has postulado. Sí. No, pero yo Eh, estoy muy de acuerdo con Sergio. O sea, yo creo que en lo que es trabajar de alguna manera en la concepción de un entrenador asistente, como puede ser en la NBA, de centrarte en el esquema defensivo de un equipo, probablemente sea de los mejores que hay en España e Y incluso en más. Europa. Pero a partir de ahí, pues ser entrenador jefe involucra otros aspectos y yo creo que ha funcionado muy bien en Palencia, pero no tengo claro que funcionase muy bien en Estudiantes. Luego, bueno, mencionar lo de Jordi Juste, que aquí he declarado muchas veces mi amor incondicional por él como entrenador. Y ya en ese sentido, pues obviamente es una opción que a mí me gustaría. No sé hasta qué punto se está valorando. Entiendo que tiene esto de no haber entrenado todavía, bueno, hasta cierto punto, porque Cartagena ha estado en un partido de cargarse sí, es al verdad, la equipo verdad que ha es que ascendido. O sea, es pero es verdad. verdad que igual el perfil de equipo no era el típico perfil en los nombres que a principios de año parece que van a estar compitiendo por la liga. Pero a mí me parece un entrenador de muchísimo nivel. Creo que además es un entrenador un poco más versátil de lo que alguna gente que no lo conozca mucho puede pensar. Y en ese sentido a mí me parecería muy buena opción. Y entiendo que también igual es un poco el momento para hacer esa apuesta, si te lo crees como entrenador. Porque si no lo haces tú y lo hace otro equipo de arriba de la Leboro y tiene el año que viene una temporada que sin acabar en el ascenso sea un poco paralela a la que ha hecho con Cartagena, igual su siguiente paso ya se lo están peleando en ACB. A ver, y Entonces, bueno, no estamos descubriendo la rueda ni levantando ninguna confidencialidad diciendo que Media Leb está detrás de Jordi Juste. O sea, que es así. Lo naturalmente. que es Tizona, Como no puede ser de otra manera, ¿no? es lo que suena, Tizona Burgos, con Asier González yendo para allá, también con él. Entonces, a mí es una opción que me gustaría que se considerase. Y ya, por tirar un poco mi pedrada personal, es un nombre que con vosotros he Te comentado falta, varias ¿vas a meter un veces. nombre nuevo? Sí, Vale, antes de meter un nombre nuevo, Ujú. Israel González, que no has hablado de él. Irra. Bueno, a mí me parece que sería una gran noticia. Eh, es un entrenador con una experiencia muy variada. Es verdad que estuvo poco tiempo de primero en Leboro y que fue ya hace un par de décadas. Pero es un entrenador que ha entrenado en muchos sitios, con además maestros de, pues eso, nivel Aito, que además trata muy bien con los jóvenes. Al final, esa era una de las piezas principales, ¿no?, del proyecto del Alba, Ujú. que tiene un talante
que yo creo que encaja bien en un club que quiera ser también formador y que quiera ser un club con una comunicación igual un poco más activa de la que tenemos ahora. No sé hasta qué punto él va a querer bajar hasta la primera FEP, pero yo creo que es un entrenador de mucho, mucho nivel que igual es un poco desconocido en España, porque al final no ha estado aquí como primero, quitando esos meses en oro hace ya bastante tiempo, pero que sería un entrenador de estos en los que la decisión sería claramente: no estoy ya pensando más o menos en el ascenso el año que viene, que por supuesto es una cosa en la que también se puede pensar, sino que se estaría claramente apostando por hacer un proyecto. Bueno, pues eso suena muy bien. Yo he de reconocer que a raíz de que vosotros lo sacarais aquí mucho, pues he ido estos años preguntando a todo el mundo que me encontraba del mundo del baloncesto que podía conocerlo, que podía tener referencias y siempre he encontrado muy buenas referencias y me hablaban un poco pues esto de lo que tú dices, ¿no? Eh, Sergio, de un entrenador que trabaja bien con los jóvenes, que entiende bien el trabajo con los jóvenes, que, bueno, pues eso, y un entrenador con mucha experiencia y que ha bebido de muchas fuentes y pues eso, élite. Bueno, no vamos a... es un entrenador que ha ganado la Bundesliga con Alba Berlín, que ha jugado Euroliga, bueno, pues evidentemente ganó la Copa Alemana, bueno, ha estado en nivel élite en Europa como entrenador. Es verdad que aquí nadie le conoce tanto por todo eso y de hecho yo empecé a acercarme a él un poco pues porque vosotros aquí sacabais el nombre. Así que nada, y perdona, ibas a añadir un nombre tú. Sí, decías tú que la cabra tira al monte, ¿no? Pues yo Venga. iba un poco con el que creo que podría ser un poco el culmen de esa apuesta por volver más a los jóvenes, además en un escenario en el que las cosas han cambiado mucho los últimos años, ¿no? Con la aparición tan fuerte de las universidades, que te quita muchos chicos, pero también esos chicos van a terminar volviendo, y a la vez puede generar nuevas oportunidades para gente que no quiera irse, ¿no? Y yo creo que es una cosa, bueno, que se debe plantear. Y un poco en la línea de apuestas que hemos visto recientemente en ACB, ¿no? Con Juventud dándole el paso a Dani Miret, con Valencia dándole más fuerza a Xavi Albert, aunque ahora él esté en otro cargo, ¿no? y el primer entrenador sea Pedro. Yo creo que el siguiente nombre para mí que aparece un poco con ese perfil es ahora mismo Carlos Flores, que es asistente de Diego Campo en Manresa y es entrenador de selecciones inferiores con España. Y a mí es un nombre que me gusta mucho. Os lo he comentado varias veces Sí, sí, nos lo has durante el año comentado. con este perfil. Obviamente es una apuesta más arriesgada, porque él sí que no tiene esa experiencia. Pero bueno, si queremos redoblar la apuesta en ese sentido, a mí, por ejemplo, es un nombre que me gustaría que se planteasen. Pues yo creo que hemos hecho un recorrido interesante por el tema del entrenador y nos quedan los jugadores. Así que nada, si no queréis decir nada más, entramos a machete. Vamos a intentar ir directos al grano porque llevamos ya una hora de programa. Yo he planteado una cosa, poder ir posición por posición a ver, esto lo digo para los que nos oyen y nos ven, sin ningún tipo de contexto de jugadores que se van a quedar, que no se van a quedar, de plantilla, de tal, no sé qué. Vamos a hablar, si os parece. Luego ya otro día, si queréis, analizamos los jugadores de nuestra plantilla que queréis que se queden o que no se queden, o que sigan o que no sigan. Pero hoy vamos a dedicar a hablar de jugadores que no tenemos y que os gustaría para el año que viene, que podrían encajar. Y evidentemente, teniendo a Sergio aquí, que sé que vas a tirar, como con el entrenador, al monte, vamos a hablar a intentar meter contextos también de
pues eso, de jugadores jóvenes, que ahí la mayor parte de ellos los va a decir Sergio. Pero bueno, porque sabemos que Sergio siempre lo mira todo con ese cristal, que es el de los jugadores jóvenes. Y porque además, y esto lo digo yo porque me da la gana, pocas personas hay en este país que controlen más sobre ese tipo de perfil que Sergio. Allen, Sergio, empezamos por los bases. ¿Qué bases os gustaría ver el año que viene en Movistar Estudiantes? Aparte de Jason, que supongo que queréis verle, pero... Bueno, Eugenio, de Jason hay que decir que ha dicho en rueda de prensa que tiene contrato para el año que viene, lo ha dicho él mismo. O sea bueno, que... pues ya está, quiero decirte, pues complemento de Jason. Venga, yo os voy a decir unos. Mateo Díaz y Mike Torres, dos perfiles distintos, pero creo que uno un poquito más, bueno, los dos son muy potentes, la verdad. El de Mateo quizá podría entrar en ese rollo, es un jugador más o menos joven, ¿no? Creo que no sé si tiene 23, 22, 2002, sí, si 22, no me 23 equivoco. años yo creo que tiene. Podría entrar en ese perfil de joven. Creo que son jugadores que complementarían muy bien a Jason. Pero bueno, decid vosotros, antes, esto lo voy a soplar así, antes en el grupo, Sergio, tú has hablado de Adrián Rodríguez, por ejemplo, un perfil muy, muy interesante, también un jugador muy joven. No sé, soltad. Ahí en el base, ¿qué jugadores os gustaría ver el año que viene vistiendo la camiseta de Estudiantes? Ilusionémonos, que necesitamos ilusionarnos. Sí, bueno, yo creo que primero contando ahí con Jason, eso sí me ayuda un poco a definir un poco quizá un perfil de base que me gustaría más, ¿no? A intentar probablemente apostar por alguien pues, todavía relativamente joven, que pueda meter piernas, que pueda jugar bastantes minutos para proteger a Jason y para también un poco aprovechar y terminar de aprender con un tío que tiene un bagaje y además una ascendencia aquí muy importante, ¿no? Y en ese sentido puede encajarme gente como Mateo, desde luego puede encajarme gente como Adrián Rodríguez, puede incluso ser planteable preguntar si le apetece volver a alguien como Guillem Ferrando, por ejemplo. Bueno, pues estaría estupendo. Guillem Ferrando estaría estupendo, vamos, a mí me Creo encantaría. que esos tres nombres jóvenes son para plantearlos muy fuerte, probablemente van a recibir bastante más interés. Podemos incluso ir todavía más joven y hacer ya apuesta más arriesgada, irse a por un Dylan Bordón, por ejemplo, base argentino de Gran Canaria. Bueno, eso quizás tendría que haber alguien más en la configuración de plantilla que pudiera jugar ahí, ¿no? Y yendo un poco a nombres con más experiencia, Mike Torres me parece muy buen nombre. Yo Porque creo que es además que a mí se me ocurre, perdona Sergio, porque bueno, este año como Valladolid ha bajado, está ahí, que parece que no. Y oye, si te adelantas a otros, es un jugador que tal. Es evidente que es un jugador que va a recibir ofertas porque es un jugador que en la mayor parte de la liga puede ser jugador, digamos, casi franquicia de media tabla para abajo, es jugador franquicia, pero bueno, sí, entendedme. definitivamente. Intentar quizá convencerle un poco con esto de volver a jugar en un proyecto que esté luchando por cotas más altas, ¿no? Porque probablemente estos últimos tiempos en Valladolid, en ese sentido, hayan tenido sus momentos frustrantes para él. Además, es un jugador con un perfil que incluso puede hacerle compatible con Jason en pista, aunque los dos son tíos que quieren mucho balón. Pero bueno, son dos jugadores con un puntito de versatilidad posicional ahí que, oye, podría ser algo sobre lo que trabajar. Hay nombres, pues, yo que sé, un Cayo Pacheco, obviamente, si es que no acaba en ACB, que es un tipo además un poquito más veterano que alguno de los súper jóvenes, pero que tiene lo mejor de su carrera por delante, ¿no? Bueno, Ahora que nombráis a Cayo Pacheco, rápido. ¿Cayo Pacheco ya ha transicionado claramente al base? ¿Ya es un 1? sí. Yo lo veo muy claro.
esta temporada ha jugado solo en esa posición, salvo alguna situación de partido un poquito más extrema, pero sí. Vale. Seguimos. No, bueno, yo creo que al final Bueno, ya has dicho la unos cuantos liga, nombres. por eso, la liga tiene mucho nivel en la posición y entonces podemos extender bastante la lista. Ya. Yo voy a soltar uno más porque voy a ser Venga. más clásico y voy a ir menos con jóvenes. Bueno, iba a decir dos que no habéis dicho. Uno es Fernando Zurbriggen, sobre todo en una situación en la que, bueno, se está comentando que el Fuenlabrada puede tener la mitad del presupuesto de este año, el año que viene. De hecho, los salarios que tenía por pagar los ha pagado con el dinero del canon de descensos de ACB de la temporada que viene, con lo cual se presupone que van a bajar mucho en presupuesto en plantilla. Fernando sería uno de ellos. Y otro que no ha estado en la liga este año y que lleva unos años en otros lares, pero voy a soltar uno de un jugador un poquito más veterano, Lluís Costa. Joder, pero A mí es que, tal y como está el panorama de cupos en la ACB, eso te iba a me decir. parece muy difícil que esos jugadores terminen cayendo. Es Que que Lluís Costa es muy puede difícil, meter ¿eh? un poco ahí incluso a Guillem Ferrando, quizás, Claro, ¿no? es que eso te iba a decir, Y digo. yo en Pero Ferrando tampoco lo veo mucho, pero bueno. Sí, bueno. en realidad, cualquiera de estos nombres jóvenes que sean de formación van a recibir interés de ACB. Pero bueno, quizá dándoles un papel importante, pues puedes convencer. Pasamos al 2. Venga, soltad. Yo aquí en el 2 no tengo nombre. No, pero vamos, porque no he hecho los deberes, ¿eh? No porque hay muchísimos, pero no he hecho los deberes. Yo creo que en el 2 pasa una cosa y es que para pensar un poco en jugadores que traer, primero tenemos que ver qué pasa con los que ya tenemos. Ya. Exacto. Que tenemos Porque 4 ahí. tenemos mucho nivel en la posición. Mucho nivel. Entonces, claro, Yo me quedaría con Joaquín y Francis, la verdad, os digo. yo no con Adams. lo de Joaquín lo tengo clarísimo. Bueno, Joaquín lo tengo claro, no, claro. Es que a Joaquín le hacía un contrato de 10 años, o sea, con esto lo digo todo. Y luego creo es eso, que hay que tomar un poco la decisión sobre todo entre Devin y Francis, ¿no? Quizá este año Devin ha sido un jugador bastante más consistente. La temporada de Francis no es buena, pero Francis No ha sido buena la temporada de Francis, es un yo no jugador me... que me gusta mucho. Entonces, bueno, ahí es cuestión probablemente también de un poco del entrenador que podamos escoger, ¿no? Pero creo que es una posición que se soluciona más decidiendo con lo que tenemos que poniéndose a batir mucho mercado. Sí, Es evidente que si, a ver, es evidente que estando Joaquín, pues te condiciona en el sentido de que el otro 2 tiene que ser un shooter, o sea, un tirador, porque es verdad que Joaquín tiene otras cosas, pero no tiene tanta regularidad en el tiro de 3 como el típico tirador, ¿no? Entonces se necesitaría a lo mejor ahí un complemento más tirador, pero bueno, es verdad que en la posición de 2 hay mucha posibilidad y que bueno, que está eso ahí. Yo no oculto a mí me gusta mucho Francis, pero tampoco oculto que esta no ha sido una muy buena temporada de Francis, ni siquiera una buena temporada de Francis, sinceramente. Allen, ¿alguna cosa así por encima? No, iba a decir que eso, que depende un poco de los que siguen. Si sigue Joaquín, pues ya es un jugador de una rotación relevante, con lo cual pues es difícil pensar en fichar un jugador que tenga muchísimos minutos o que vaya a tener excesivo protagonismo. Luego está Dan Sola por ahí también, con lo cual ya serían dos jugadores en esa posición que futuribles, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, como bien decís, depende del entrenador. Si es un entrenador como Pedro que pide más relevancia con balón a los jugadores, pues probablemente Smith sería una prioridad por encima de Francis, pero si es un entrenador que se centra más en el colectivo, que premia más el colectivo, probablemente Francis sería mejor perfil y también tendríamos que tener en cuenta el tema cupos, porque necesitamos 4 y Francis es un jugador nacional que puede incluso, pese a no haber tenido un año bueno, tener interés de ACB, con lo cual en determinada configuración de plantilla probablemente Francis incluso fuese aún más importante por este hecho de los cupos. Por dar un nombre de shooter, como decías, bueno, no es un secreto, pero una de mis debilidades, perdón, es Joe Cremo. A ti te gusta mucho Joe Cremo. Yo he de decir aquí, a mí no me gusta tanto, yo te lo digo así.
Pero a ti te gusta mucho Joe Primoz. Yo creo que te ha es un gustado. jugador que te garantiza un suelo muy alto, muy sólido. Quizá no el techo de otros nombres, pero que es una garantía. A mí me gusta porque es un jugador que ha venido de abajo, ¿no? Pues como Devin, como Hughes. como Hughes, como me refiero que venía de segunda FEB, quiero decirte que, bueno, es un jugador, eso me gusta, pero no me acaba de entrar tanto por los ojos como, pero bueno. Vamos al 3. Venga, vamos a decirlo todos, que nos quedamos con Pato Garino. Y con Lucas Giovanetti, los dos. Y con Lucas Giovanetti. Ya tenemos 2 treses. Pues venga, vamos al 4. No, porque yo no le pondría a Lucas nadie por encima. Yo desde luego no. O sea, Y así de además, claro. Yo, Lucas y Pato, y me parecería una pareja de treses cojonuda. Y así lo he dicho, ya está. Sin desmerecer a sí, Juan Rubio, ¿no? Sin Pero desmerecer bueno, a Juan Rubio, pero bueno, tenemos que entender de hecho a mí que me parece que la temporada de Juan Rubio no da cuenta de lo útil que puede ser, creo, en un equipo que quiera ascender a ACB. ¿Eh? Me parece que es un jugador muy, muy, muy utilizable. yo también lo creo. Yo también lo creo, lo que pasa que choco con esta sensación que tengo de liberar un poco de espacio para el desarrollo No, de hay que Lucas. dar espacio a Lucas. Hay Claro, que darle mucho espacio a Lucas. claro, claro. Porque además, si no, después del descenso, él va a tener ahí una posibilidad de tener continuidad en un sitio en el que probablemente, pues eso, pueda tener un escenario bastante interesante. Con lo Sí, cual, sí, sí. si queremos que esté en el equipo, tiene que ser con un papel muy importante. claro. Muy claro, muy claro. Yo eso lo tengo clarinete. Vamos al 4. Héctor, ¿y quién más? Yo Bueno, voy yo a decir, a mí ficharía me dos aquí, gustaría, ¿eh? yo lo voy a decir aquí, claro, a mí me gustaría volver a ver, sobre todo este año que hemos tenido tanto problema con el rebote, me gusta, aquí voy a ser claro, yo aquí voy a decir 2 nombres y los voy a decir bien claros y además se ajustan a jugadores jóvenes, bueno, uno es joven, el otro no tanto, pero bueno, jugadores un poco de la casa. Yo, venga, metemos 4 o 5, hablamos de juego interior, ¿vale? Y así también acortamos. A mí me gustaría ver el año que viene a Hugo López y a Iván Aurrecoechea. Ya sabéis vosotros la debilidad que tengo yo por Iván Aurrecoechea, porque tengo debilidad por ese jugador, la tengo, coño. Ya me dirían, es que no mete un tiro libre, me da igual, tengo debilidad por Iván. Y por Hugo López también, y sobre todo en un año que es que con Pedro Rivero éramos el equipo 18 en rebotes, 18, ¿sabes? O sea, tela. Y luego nos ha costado mucho también, pese al esfuerzo que ha hecho el nuevo cuerpo técnico y tal, nos ha costado mucho cerrar rebotes y tener, creo que nuestros pivots, pues más de 4 rebotes por partido, 4 o 5 no ha cogido nadie. Entonces, me gustaría ver a Hugo y me gustaría ver a Iván Aurrecoechea. Ahí lo dejo. Evidentemente no como primeras espadas de titulares y jugadores referencia por dentro, pero me gustaría verlos en la plantilla. Creo que dan este plus de gladiador, de rebote, de tal, de identificación que nos vendría muy bien. Yo ahí lo dejo. Vosotros decid lo que queráis. Yo, primero por comentar los nombres que dejas, yo creo que Iván es un hombre que tiene que estar en la agenda, que hay que explorar. Con Hugo, no sé si lo veo como tú. Creo que al final es un chaval que necesita jugar. Necesita jugar Sí. porque nosotros no le dejamos jugar mucho la última temporada que estuvimos con él en plantilla y porque el año pasado pues se lesiona y al final ha estado fuera. Entonces, necesita minutos, necesita Pero ¿tú jugar. no crees que Hugo está como para, por ejemplo, Héctor ha estado este Sí, año? Quiero decirte, pero si es que que entre los dos jueguen los la 40 minutos. cuestión, Es verdad que Héctor y Hugo nos hace tener un 4 con poca capacidad de abrir la cancha. Es verdad, porque, la hombre, cuestión es que Héctor, yo creo que Hugo está para ser más que un quinto interior en esta liga. Y que es que creo que necesita esos minutos porque además es que los va a aprovechar. No solo por eso porque te digo, sean quiero una decirte inversión que a futuro, sino porque puede ser un yo le pongo jugador de producción. como, yo le pongo más de 4 que de 5 y como por repartir Entonces, yo creo que va a tener escenarios para tener muchos minutos, para poder tener protagonismo, para poder volver un Ya. poco quizás de la lesión con menos presión de la que te da jugar en casa. Es que yo le veo para jugar 20 minutos con nosotros, te lo digo Yo, o sinceramente. sea,
Y además esto es Me no es gustaría una verle novedad, jugar ¿no? 20 minutos con nosotros. Para mí era alguien que podía jugar la temporada esa, en la que estuvo ahí siendo un poco la última ficha de la plantilla. Ok, Alem Pero, se va un momentito que tiene que arreglar una cosa de logística, pero nosotros pero seguimos. creo que no tiene mucho sentido arriesgar a que vuelva a ser otra temporada en la que No, eso no lo no queremos encuentre nadie. continuidad, no encuentre minutos. Entonces, a no ser que se haga una apuesta absolutamente decidida por vamos a invertir en los jóvenes, que a mí es una cosa que me Que a contentaría ninguno de los que bastante, estamos aquí, que a ninguno de los que estamos aquí nos pero que disgustaría. obviamente tiene sus derivadas. Yo creo que Hugo va a tener muy buenos escenarios para jugar mucho este año. Sí, eso no tengo ninguna duda porque lo digo. Quiero decirte, mi opinión sobre Hugo es clara. Yo creo que es un jugador que está para jugar 20 minutos con nosotros. O sea, que imagínate con otros equipos. O sea, lo tengo claro. Iván, ya has dicho que lo veías claro, que creo que es un jugador que el LEP, vamos, Sí, yo no tendría creo ninguna duda. que además es que al final miras un poco los 5 de los equipos que van ascendiendo. Y mira que a mí lo de Kravis me pareció bien tirado y quizás no hemos terminado de aprovechar todas sus fortalezas y sí hemos caído un poco demasiado en escenarios que ponían un poco en evidencia sus debilidades. Pero es verdad que quizás no sea el perfil de pivot para nosotros. Que al ¿Algún final nombre que llega se te ocurra a ti? Bueno, pues yo qué sé, tienes ¿O que que te gustaría Lontana, ver con nosotros? Vamos. mira que Lontana en Wokbo juegue unos kilometritos más hacia el centro. Bueno, Lotana en Eh, Woko, evidentemente, claro. ya, y por Que también ejemplo, es un jugador que tiene esta cosa de identificación, ¿no? Con la grada, ¿no? Es de estos jugadores, pues como Paul, como Jorgensen, como Mateo Díaz, como Iván, bueno, como lo tiene Joaquín, como lo tiene Jason, quiero decirte, jugadores que enganchan, ¿no? Que crean ese vínculo de enganche con la afición. sí, totalmente. Otro nombre del que hemos hablado bastante durante la temporada, por ejemplo, es Semar Wilson. Creo que es un Shemar jugador Wilson, ojo. que te permitiría hacer configuraciones bastante interesantes. Y creo que es un nombre interesante para nuestro juego Hemos hablado interior. mucho de él esta temporada, nos ha gustado mucho Semar Wilson. Yo tengo debilidad por ese jugador, le he visto en directo, le vi algún partido en Valladolid en directo, en Pisuerga. Es un jugador que vino con dudas, le costó adaptarse, pero ojo, es un jugador con un potencial terrible en el 4, terrible. Es un Totalmente. jugadorazo. A mí me parece uno de estos nombres por los que hay que preguntar, por los que igual también hay un poco de puja. Creo que va a haber cuatros muy cotizados. Caso, por ejemplo, de Brankic, también Joder, yo sí, del que ya Brankic. se dice que hay unos cuantos equipos interesados. Hoy he leído que sí, que estaba media Galicia detrás de él, ¿no? No sé si Obradoiro, Coruña. Bueno, es un Brankic, un jugadorazo, y luego decir que excelente chaval, que estuve hablando mucho largo rato con él, un tipo estupendo. Brankic. Caso de Mirza Bulic, que después de salir de Cantabria va a tener el teléfono Y en este programa hay bien debilidad por calentito. Mirza Bulic, ¿eh? Debilidad por Mirza Bulic hay en este programa. Sí, creo que hay bastantes nombres que han hecho muy buena temporada un poco en ese 4-5 por los que habrá que preguntar y ver un poco cuál es la situación. Sí, yo quería decir, por añadir un par de nombres así muy rápidos, bueno, que igual hay algunos perfiles de cuatros que no son demasiado atractivos, pero que hemos visto que han sido muy útiles, ¿no? Como puede ser Wemby, ¿no? Yo creo que hemos adolecido un poco en algunos momentos de la temporada, no digo como que fuese mi nombre ideal o que fuese el 4 titular, o el 4,5 que tuviese la plantilla, pero sí que desde inicio de temporada comentábamos que esa debilidad que podía tener el equipo sería en posiciones interiores en caso de las faltas de los 5 y este tipo de cosas, ¿no? Y al final... Es verdad que por Wemby te vienen muchas cosas, pero ilusión. No, pero No. sé que no va a dar Pero mucha ilusión. al final es verdad que Wemby, que Stumbris, que son equipos que le han dado son tipos que le han dado mucho suelo a sus equipos. Sí. Alex Galán, o sea, yo me refiero a... Mannings. Sí, pero Mannings es más un Mannings, 3, ¿no?
Sí, es Mannings más un 3. es otro nombre que habrá que preguntar cómo está la cosa. Que se dice que está Sí, pero ya si por... se queda Pato. Sí, pero Manning se dice que tiene interés de Andorra para ir a NAFL. Vale. O eso he escuchado yo. Porque él Pero bueno, es Cotonou, ¿no? Porque es es Cotonou, sí. Pero a lo que jamaicano, quería ¿no? llegar es que estáis hablando antes de Hugo y probablemente en lugar de tener a Hugo de quinto pívot no jugando nunca, Es que yo no que lo quiero de probablemente cuarto, tampoco de sea... quinto. Yo lo quiero de cuarto, no de quinto. Yo donde veo a Hugo es de cuarto, no Salimos de con quinto. Héctor y con Hugo, yo eso no lo veo. Si es que depende de lo que sea el proyecto, es que es lo que hablábamos antes. Si el proyecto es que queremos ascender sí o sí, yo no tengo claro que con Héctor y Hugo de ala pivots lo vayamos a conseguir, la verdad, siendo honestos. Pero es que es Tampoco verdad, lo yo hemos lo he conseguido dicho con antes, a Héctor. ver, lo he dicho antes, no me ciega el amor por la cantera. He dicho antes que con esa configuración nos dejaba el 4 un poco de aquella manera. Pero mira, te pongo un ejemplo. Porque ya sabemos que Hugo puede hacer este 4-5. En Wogbo, Hugo, Wemby, Andrich, Héctor. Podría estar Oshemar bien. Wilson, Héctor. Ujú. Porque yo creo que Hugo está para quitarle minutos a Wemby. Hombre, ¿Eh? Ahí depende O sea, de quién te traigas de Shemar, entrenador. ya, claro. a mí me gustaría una posible vuelta, he dicho posible, porque puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. También que venga Sí. Stephen Curry. Pero que sí me gustaría ver a un Pero eso no sería intimidador. vuelta, no ha estado nunca. Ya, eso sí. Pero me gustaría ver un intimidador como Felipe Dos Anjos. De vuelta por aquí. Bueno, se ha jodido, claro. Me parece que un tío de ese tamaño, por mucho que, pues bueno, que haya gente que sea un poco una filia, ¿no? Un poco filia y fobia a Felipe Dos Anjos después de lo que vimos, pero me parece que ha avanzado Hombre, mucho un y en jugador LED ya sería hecho, diferencial. En LED consolidado diferencial. y totalmente, sin ninguna duda. O sea, nos ha jodido Mayo con las flores de colores. Sí, claro, ese le queremos todos. Pero bueno, tendremos mucho tiempo de hablar de todo este tipo de cosas. Irán Otro hablarán de los jugador, límites. hablando de vueltas, y un jugador al que yo, pues, lo tengo que reconocer, pues tengo un cariño especial porque tengo afecto y cierta relación con él. Vaya temporada que ha hecho Paul Jorgensen, hablando de vueltas. Quiero decirte, Bueno, es claro, verdad que es un vuelve jugador. Paul encantados, vamos. Sí, pero bueno, no sé. Tendríamos que correr. Es lo mismo que decís, ¿no? Este problemas de configuración. Porque, claro, se queda Joaquín, viene Paul. A lo mejor no hay tanto tiro exterior, claro. Porque Paul no es tirador, o sea, es un buen tirador, Bueno, pero no es. este año ha tenido unos porcentajes, Paul, brutales, ¿eh? Sí, pero es que es un Ha jugadorazo. mejorado, ha mejorado ¿Qué voy a decir muchísimo. yo de Paul Jorgensen, que le tengo todo el cariño del mundo? Y encima no ocupa plaza de extranjero. No, pasaporte italiano. Te digo los porcentajes en tiro de tres que los tengo aquí. Venga. Ha estado en un 39,4. Bueno, no está mal, muy bien, cerca del 40%, muy bien. Ha mejorado mucho ahí. Bueno, pues 1 hora y 23 minutos llevamos ya, vaya repasito que estamos dando a todo. Hay que pensar ya en lo que viene. Yo ya lo decía antes y ahora lo puedo un poquito más concreto. Yo tengo muchas ganas de la temporada que viene, mucha ilusión de vivirla con mucho disfrute y con mucha esperanza y tengo muchas ganas de vivirla, pero reconozco que es una cosa mía personal que tiene que ver con circunstancias personales mías, no tiene que ver con nada más. Y bueno, pues nada, hay que pasar este duelo. Yo estoy en ello y me apoyo un poco en, bueno, venga, a ver, lo que viene, ¿qué viene? Vamos, venga, a ver el año que viene, ¿quién va a estar? ¿Quién no va a estar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué equipo viene? ¿Qué equipo va? Porque ya con el equipo femenino estoy muy ilusionado, me gusta mucho y bueno, pues vamos con el equipo masculino a ver si también me gusta mucho. Creo que hay una buena base, no hemos hablado mucho, pero bueno, yo creo que tampoco es una plantilla que pida una revolución. No sé cómo lo veis No, vosotros. no, desde luego que no. De hecho, Yo creo que sobre todo el perímetro está muy asentado y que por dentro igual es donde tiene que hay que venir darle algún más cambio vuelta. más importante. Sí, por dentro a lo mejor hay que darle más vuelta, pero de los 6 porque por dentro teníamos 4, ¿no? Sí, teníamos 4. Sí, ¿no? De los Sí. 4 de dentro, pues sí que 2, 3 hay que cambiar. Vamos, yo cambiaría
Digo 2-3 porque yo con Andrich tengo esta duda, ¿eh? Porque es un jugador que... Debo decir que me pasa un poco lo mismo. Su Sí, ¿no? temporada me deja congelado, Sí. absolutamente congelado, pero es que Pero sí que es un ha jugador que estado yo mucho sigo... tiempo demostrando cosas antes de Sí, esto. sí, es un jugador en el que yo sigo confiando. La verdad es que sí, por eso digo 2-3. Y fuera yo y por fuera los 6 son unos 7 puestos que había, ¿no? Pues yo base suplente y un 2. Habría que ver. Y el otro no digo, porque es que el otro lo tengo claro, es decir, que entre Lucas. Quiero decirte que entre Lucas, que se le haga ahí espacio a Lucas y si el espacio tiene que dárselo entre Juan y Pato, pues me quedo con Pato. Es así, es así. O sea que, pero vamos, yo mucha más revolución no haría, yo personalmente. Pero bueno. No, a mí la gente de la liga lo que me dice, el mensaje literal que me han dado, compañeros periodistas y gente con la que he coincidido en Tirando de Tres, el mensaje que me han dado es literalmente con estas palabras: si mantenéis bloque, el año que viene ascendéis directos. Yo no tengo dudas. Si mantenemos bloque, añadimos un buen base suplente de estos nombres que hemos sacado, reforzamos un poquito el juego interior con estos nombres que hemos sacado, Semar Wilson, Aurrecoechea, bueno, y muchos nombres más que hay por ahí. Quiero decirte, le damos espacio a Lucas, que va a ser una sorpresa y un pelotazo y que nos va a dar muchísimo, porque es un jugador que da muchas alternativas y que en defensa también ya él es pues más maduro y más bueno, yo creo que eso es dar a la plantilla un vuelo tremendo, o sea, no tengo ninguna duda. Pero bueno, vamos a por ello. Vamos a decir adiós, porque es que llevamos hora y 26 ya. No sé si tenéis alguna cosita más que aclarar, que decir. Estaremos aquí todo el verano. Va a ser un verano con muchas noticias, con muchas cosas, muchas historias. Estaremos aquí para contarlas y para intentar, pues bueno, pues ilusionarnos y seguir. Que yo estos días he ido poniendo unos stories a medida que se acercaba la Final Four y en los playoffs y tal, siempre acompañados de Cantares, la canción de Serrat que versiona o que coge del poema de Antonio Machado. Y es que es lo que hay. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Golpe a golpe y verso a verso es lo que nos toca. No hay más. A seguir y a seguir creyendo, apoyando y ilusionándonos, porque yo al menos no sé vivir de otra manera. Me da igual si ganamos o me da igual si perdemos. Voy a seguir aquí ilusionado y ayudando y apoyando a los estudiantes. Volvemos la semana que viene. Espero que paséis muy buena tarde-noche. Espero que nadie de los que nos están escuchando tenga todavía edredón puesto y tenga todavía pantuflas, aunque mañana va a llover. Cuidado con la alergia, que está petando, pero bien. Y lo dicho, apretaros fuerte por mucho calor que haga a la persona que queréis y que tenéis al lado. Daros unos achuchones buenos, que siempre, donde esté el cariño físico, que se quite lo demás. Y nunca, nunca, nunca escatiméis un te quiero. Ya os lo digo. Volvemos la semana que viene. ¡Adiós! Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. ¡Ya!